Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a hacer un repaso sobre uno que hice para manejar nodos en un TreeView y que, bueno, uno de vosotros me ha pedido a ver de qué manera se podía implementar utilizando una base de datos SQL, ¿vale? Porque el ejemplo que os puse se hacía con un archivo XML. Vamos a ver ahora cómo podríamos cargar esos datos desde una base de datos SQL Server. Bien, como ejemplo, el proyecto que en su momento, en el tutorial 39, si no recuerdo mal, utilicé en su momento, bueno, lo he modificado y vamos a ver cómo lo haríamos para poder cargar los datos desde la base de datos. Para ello he creado una base de datos de ejemplo, ¿vale? En la que tenemos una tabla de nodos, que es esta que tenemos aquí, en la cual pues hemos creado tres campos: el nodo padre, el nodo en sí, o sea, el identificador del nodo, y una descripción de lo que debería aparecer en ese TreeView, ¿vale? Si vemos los datos, pues veremos la descripción, el nodo y el nodo padre, ¿vale? Por la descripción, lo que va a salir en cada nodo, y luego los códigos para identificar de quién cuelga de dónde. Los nodos padre, que en este caso colgarían de la raíz con su identificador de nodo, y por ejemplo, si veis, el nodo 11 colgaría del nodo 1, ¿vale? Con lo cual el identificador del nodo padre sería el 1, que es el mismo que tiene el nodo 1, ¿vale? Y el identificador propio de este nodo pues sería el 11. Estos códigos se los he puesto así para que se vea claramente el significado de cada uno, ¿vale? Luego esto no tiene por qué ser un 11, podría ser un 5, por ejemplo, ¿vale? Si fuera de forma correlativa. El que sí que debería coincidir es el código del nodo padre con el nodo del que debe colgar, ¿vale? Bien, y por otro lado tenemos la tabla de elementos, que es esta de aquí, en la que, pues bueno, simplemente tiene un código de identificador del nodo al que pertenece ese elemento. En este caso veis que no tiene primary key, ¿de acuerdo? Igual que aquí. Aquí, perdonad, los datos ya los hemos visto. En este de aquí tenemos primary key, nodo padre y nodo, porque eh, el identificador de nodo nunca se va a repetir, ¿vale? Para un mismo nodo padre, ¿de acuerdo? Con lo cual esta clave es una clave múltiple de dos campos. Y aquí en este caso no ponemos ninguna primary key porque sí puede haber varios elementos en un mismo nodo, con lo cual la nodo como tal no podría ser primary key, y si ponemos a las dos como primary key, pues bueno, lo único que conseguiremos quizá es que no repitamos un elemento exactamente igual que otro que ya exista, ¿no? Pero aparte de eso, no tendría mucho sentido, ¿de acuerdo? Bien, una vez hemos visto esto, os muestro también, veis, los datos. Por ejemplo, en el nodo 1 tenemos el elemento que pertenece al nodo 1, en el 11 el nodo 11, en el 31 tal, y en el 111 el 111. Por ejemplo, en el nodo 2, 3 y 4, por ejemplo, veis que no tenemos nada, ningún elemento. Luego veremos que a la hora de recuperar estos elementos, cuando seleccionemos un nodo, pues la lista de elementos nos aparecerá en blanco. Bien, pasamos a el formulario. Como veis, lo que es el form, el diseño, no he modificado nada, es exactamente igual que era. Y vamos a ver qué hemos modificado en el código. Para empezar, pues bueno, hemos añadido arriba, lo primero, como bien sabéis, yo siempre separo las librerías que utilizamos de las que nos pone por defecto. Aquí, como además veis, hay unas cuantas que están ahí que no he quitado y que no son necesarias, pero bueno, en este caso hemos añadido el SQL, el System Data SQL Client, ¿vale? Porque es el que vamos a utilizar para acceder a la base de datos SQL. Y aparte de este espacio de nombres, de esta biblioteca, hemos añadido una serie de variables para trabajar con scon, que es la que nos va a almacenar la cadena de conexión. Ya en los primeros tutoriales en los que hablé de SQL Server os explico cómo crear esta cadena de conexión, ¿vale? Para no tener que estar haciendo inventos raros. Hay un sistema muy sencillo, miradlo en los tutoriales de SQL Server,
que veréis que os explica cómo sacar esta cadena de conexión, que es muy sencillo. Pues bueno, cadena de conexión y las distintas variables que vamos a necesitar, las distintas clases para trabajar con las conexiones SQL. Pues la conexión, el command y el adaptador. En este caso creo recordar que el command al final no lo he utilizado, con lo cual bueno, no sería necesaria tampoco, con el data adapter sería suficiente, con el adaptador. Y el dataset en el que vamos a recoger el resultado de esa consulta SQL de los nodos y los elementos, ¿vale? Bien, hasta aquí las clases y variables necesarias inicialmente, el espacio nombres. Vamos a ver en sí el código que hemos añadido y el que hemos modificado. Por un lado, recuperamos la cadena de conexión, ¿vale? O sea, más que recuperamos, asignamos. Esto, para hacerlo bien hecho, pues debería haber aquí un app, ¿vale? Un archivo de configuración en el que le indicaríamos, entre otras cosas, pues eso, la cadena de conexión que vamos a utilizar, ¿vale? Para que la cadena de conexión no esté metida en sí dentro del código, sino en un fichero de configuración. Pero bueno, por ir más rapidito os lo he puesto aquí, ¿vale? Tenemos cadena de conexión, la lista de elementos que en el XML pues la creaba directamente aquí dentro de este apartado de elementos. Para este caso en realidad no nos hace falta, pero como hay código asociado luego cuando se cierra el formulario y ese no lo he tocado, pues para que no dé error la he dejado aquí, ¿vale? Pero en principio esto para el SQL no sería necesario, ¿vale? Y lo que sí hemos creado es un método nuevo que se llama carga datos SQL. El anterior lo he parcheado porque no lo vamos a utilizar, que es el que usa el archivo XML. En este caso el de SQL lo hemos creado nuevo, ¿vale? Como veis, lo primero que hace es asignar, o sea, recuperar los nodos de la base de SQL y los elementos y lo cargamos dentro del dataset. ¿De acuerdo? Vamos a ver este método, nodos SQL. Aquí lo tenemos, cargando SQL, ¿vale? Pues instanciamos el dataset, asignamos e instanciamos la cadena de, o sea, la conexión SQL, ¿vale? La clase connection, y le vamos a pasar la selección que hacemos primero de los nodos, ¿vale? Seleccionamos todos los nodos, en este caso, de la tabla nodos. Se lo asignamos y con el data adapter hacemos un fill y cargamos todos los nodos dentro de la clase DTS, ¿vale? Que es el dataset, o sea, de la clase, perdón, del dataset DTS, que es el que acabamos de instanciar aquí arriba. Y sin cerrar la conexión, ¿vale? Volvemos a crear una sentencia SQL nueva en la que vamos a recuperar todos los elementos y los volvemos a cargar en el dataset. Como veréis, a la hora de cargar los nodos creamos una tabla nodos y a la hora de cargar los elementos creamos una tabla elementos. De esta manera tenemos las dos cosas en el mismo dataset, lo tenemos todo cargado y no tenemos que hacer más consultas, ¿vale? Ya tenemos los datos ahí, ya nos olvidamos de la base de datos de SQL, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando ya lo tenemos todo, cerramos la conexión y devolvemos el dataset, ya con todos los nodos y todos los elementos, ¿vale? Bien, ya tenemos esto, volvemos al código de arriba y ahora lo que hacemos es crear todos los nodos de forma recursiva, ¿vale? Para este tipo alguien me preguntaba el otro día si se podía hacer la carga de los nodos sin recursividad. No, ¿vale? Para cargar los nodos en un 3View hace falta la recursividad, ¿vale? Bien, creamos nodos del padre, lo hemos llamado así el método, y nos venimos aquí y hacemos lo siguiente, ¿vale? Como el primer índice va a ser el del padre para crear los nodos, o sea, va a ser ni siquiera el padre, sería el índice raíz, digamos, ¿no? Como el primero va a ser el índice raíz, no existe índice anterior ni índice padre, pues el índice raíz, que es el 0, y el índice padre, o el nodo padre en este caso, pues en nulo, porque no tiene ninguno, ¿vale? El raíz como tal no tiene nodo padre, con lo cual hacemos la llamada inicial de esta manera y nos venimos al método crear nodos del padre. Y como es recursivo,
¿vale? Es decir, se llama a sí mismo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Le pasamos el índice padre para crear el nodo, saber de quién cuelga, y le pasamos el nodo con pues todos los datos que nos hacen falta para el nodo. ¿De acuerdo? Estos son los dos parámetros de entrada en este método. Y ahora vamos a ver qué hacemos dentro del método. Primero, creamos un data view en el que vamos a recuperar todos los nodos que teníamos en el dataset, ¿vale? Acordaros que hemos recuperado por un lado los elementos, por un lado los nodos y por otro lado los elementos. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí lo que hacemos es coger directamente la tabla de nodos del dataset y se la asignamos a un data view, ¿vale? Para ir trabajando ahora con él. Y lo que hacemos es decir, vale, pues venga, vamos a ver qué filtro vamos a aplicar aquí en el data view que acabamos de asignarle a la tabla nodos. Pues bueno, cogemos la tabla nodos y le decimos, venga, columna padre es igual a el índice padre, es decir, a aquel índice que nos va marcando de dónde vamos a colgar este nodo. ¿De acuerdo? Pues bien, y a partir de ahí vamos a hacer una iteración por todos, un for each, ¿vale? Por todos los registros de los nodos, en el cual vamos a ir asignando esas data rows o esas líneas de la tabla, ¿vale? Y para cada una de ellas, como veréis, vamos a crear un nodo, ¿vale? Vamos a ir recorriendo esa tabla de nodos y para cada registro vamos a crear un nodo nuevo en el que le vamos a asignar el texto que nos va a aparecer en el árbol, ¿vale? Que es el campo des, acordaos que en la tabla de nodos teníamos nodo padre, el nodo en sí y una descripción de ese nodo que es el texto que nos va a aparecer, ¿vale? Pues bien, en el texto de este nuevo nodo le asignamos la descripción y en el nombre, y aquí viene el tranquillo, para luego poder para luego poder identificar los elementos, poder recuperar los elementos. En el nombre del nodo le vamos a asignar el ID, el identificador del nodo, ¿vale? Es decir, le vamos a asignar este campo, este valor, ¿vale? Si vemos los datos, yo voy a mostrar este dato y me voy a guardar este dato. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que recuperar los elementos que corresponden a este nodo, pueda recuperar el código del nodo que tengo guardado aquí en la tabla de elementos. Si no, no tengo manera de recuperar ese dato, ¿vale? Porque cuando esto te genera los nodos de esta manera, no guarda, no hay una clave, no hay una propiedad key en la que nosotros podamos recuperar la clave, el valor, digamos, del nodo, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos guardar esa key, ese identificador del nodo para poder luego hacer la búsqueda en el otro lado, ¿vale? Luego lo veremos. Bien, ya tenemos los datos, pues ahora cogemos y decimos, vamos a ver, ¿tenemos un nodo padre? Pues si el nodo padre no está, es nulo, quiere decir que es el primero que creamos, pues lo crea y fuera. ¿Que no? Pues bueno, lo añadimos añadimos el nuevo nodo al nodo padre que tenga, ¿vale? Y volvemos a llamar otra vez al siguiente nodo, en este dato, al siguiente dato con el que crearíamos un nuevo nodo, ¿vale? Bien, de acuerdo. Pues aquí tenemos cómo vamos iterando por los distintos registros de los nodos y los va colgando cada uno del nodo que le corresponda, ¿vale? Del padre que le corresponda. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Pues ya los tenemos todos los nodos cargados. Ahora lo que cogemos ese tree view que hemos llamado tree nodos y lo expandimos para que se vean todos los nodos que se han añadido, que se han creado, ¿vale? ¿Qué pasa? Al nosotros hacer un expand del CBrew, perdón, se produce el evento after select. ¿Por qué? Porque él hace un expand,
expande todos los nodos del árbol y se va al primer elemento del árbol, al nodo 0 en este caso, que no sería el nodo raíz, sino el primer elemento después del nodo raíz, ¿vale? ¿Qué pasa? Se produce este evento y automáticamente viene y me busca los elementos que pertenecen a ese nodo, ¿vale? Esta parte que está parcheada, como veis, ya lo pongo, código con archivo XML, ¿vale? Este es el que utilizábamos para recuperar los elementos cuando se cargaba un archivo XML, ¿vale? En este caso, pues bueno, lo que se hace es seleccionar el índice, acordaros, name, ¿vale? Recupero para el nodo que yo he seleccionado, recupero el nombre, que es, acordaos, ¿dónde está? Aquí. Acordaos lo que os he dicho, que guardamos el identificador del nodo en el campo name, ¿vale? Para poder recuperar los elementos. Pues aquí lo tenemos. Campo name lo recuperamos y con él hacemos la carga de elementos, ¿vale? La carga de elementos que la tenemos aquí debajo. Le pasamos simplemente el identificador del nodo, hacemos una limpieza de la lista de elementos, recuperamos todos, acordaos que en el dataset habíamos cargado la tabla elementos. Aquí es donde la vamos a utilizar, ¿vale? Le decimos que nos cree, o sea, o mejor dicho, que nos devuelva todas las filas dentro de la tabla elementos en las que el nodo sea igual a el código de nodo que hemos recuperado en el nodo seleccionado, ¿vale? Aquí el código de nodo. Con lo cual, ¿esto que nos hace? Nos hace un select dentro de esa tabla de elementos y recupera solo aquellas filas, aquellos registros cuyo nodo sea el que hemos indicado. Y lo mete en un array de data rows. Luego, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger y con un for each vamos a pasar por toda la lista de elementos, ¿vale? Y los vamos a ir añadiendo a la lista de elementos. Esto se me ha colado. Lo he dejado del código anterior y en realidad esto no hace falta porque el filtro lo estamos haciendo aquí arriba, ¿vale? Con lo cual, si no me equivoco y hacemos esto tiene que... ¿qué he hecho? Esto tiene que funcionar igual, ¿vale? Entonces, pues eso, hacemos un for each y para cada elemento vamos añadiendo, en este caso, la descripción dentro de la tabla elemento, acordaos. Vamos a quitar esto ya no nos hace falta. Y esto, ¿veis? El dato elemento, que como antes os he mostrado, tiene el texto correspondiente al elemento que corresponda, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Si ejecutamos esto, ¿vale? Veremos que nos carga, ¿veis? Todos los nodos que nosotros teníamos en la base de datos. Vamos a ver los nodos. Esto ya no nos hace falta. Vamos a ver los nodos. ¿Veis? Del nodo padre, que es el raíz en este caso, el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4, ¿vale? Pues tenemos el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Luego, del nodo 1 cuelga el nodo 11. Pues aquí tenemos el nodo 11. Y luego, del nodo 11 cuelga el nodo 111, ¿vale? Pues aquí tenemos del nodo 11 el nodo 111. Y como veis, luego el único que nos queda es del nodo 3 cuelga el nodo 31, ¿vale? Aquí tenemos del nodo 3 el nodo 31, ¿vale? Y ahora acordaos, el elemento nodo 1 tiene el elemento nodo 1, pues me voy al nodo 1, elemento nodo 1, ¿vale? El 11, el nodo 11, por eso os he dicho, os voy a poner estos códigos aquí así para que lo veamos claro, ¿vale? ¿Veis? Del 11, del nodo 11, cuelga el elemento nodo 11, ¿vale? Aquí está.
Del 111, que es este, cuelga el elemento nodo 111. Ahí lo tenemos. Y como veis, del nodo 2 no cuelga ninguno, en blanco. Del nodo 3 tampoco cuelga ninguno, en blanco. Del nodo 31 nos colgaría el elemento 31, ahí lo tenemos. Y del 4 tampoco hay ninguno, ¿vale? Pues si veis, aquí tenemos cómo podemos interactuar con los datos de SQL y cumplimentar el tree view de una forma sencilla. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os sirva, que le saquéis provecho y lo dicho, cualquier cosa que se os ocurra, igual que ha hecho vuestro colega, que, que os pueda hacer falta, que yo pueda ayudaros y pueda haceros un vídeo, pues no dudéis en preguntar y encantado, si está dentro de mis posibilidades, pues en haceros un tutorial o en simplemente contestaros a vuestras dudas para que podáis ver cómo se hace. Lo dicho, suscribíos al canal, estaréis al tanto de los vídeos que vaya subiendo. Y nada, os espero en los próximos tutoriales. Venga, un saludo, hasta luego.